Queridos amigos y hermanos, es un placer estar nuevamente con cada uno de ustedes. Y en esta ocasión quiero darles la bienvenida a este su programa, Lecciones para la Eternidad, en donde nuevamente con un buen equipo vamos a comentar la lección para esta semana. Y de hecho es muy interesante de lo que se va a tratar ahora. Tengo el grato privilegio de presentar a mis acompañantes. Por mi lado derecho está Micaela. ¿Cómo Buenas, estás? buenas tardes, gracias por la invitación. Y bueno, como siempre, es un gusto aquí compartir esta lección con todos ustedes. Amén. Y por mi lado izquierdo tenemos a Samuel. ¿Cómo está Samuel? Muy buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Realmente hoy me siento bendecido por el Señor. Me siento muy grato con Él por permitirme más una vez estar aquí compartiendo más de su palabra y compartiendo con cada uno de ustedes. Esperemos que y confiemos, creamos que Él estará con nosotros en este estudio de Escuela Sabática. Amén. Amén. Y como siempre hemos repetido, es nuestro deseo que este programa sea de bendición para usted y allá donde usted nos escucha pueda compartir este video, pueda comentar, dar su reacción, porque eso nos es de mucha ayuda. Agradecemos también las oraciones que han estado siendo elevadas por este programa, por el equipo de IAY, aquí donde nosotros nos encontramos. Y de hecho es nuestro deseo también que podamos a través de estos programas llegar hasta sus hogares y traerles de esos poquitos que nosotros también estamos aprendiendo. Muy bien, sin más ni más, queremos dar inicio a la lección de esta semana. Para eso voy a pedir a Samuel que nos pueda dirigir con una oración. Querido Señor Jesús, estamos aquí en esta hora, en este momento y en este lugar, no porque nosotros lo quisimos, no porque nosotros de la nada sucedió, sino porque tú tienes un propósito especial y benigno en esta tarde, Señor. Pedimos tu dirección, compañía y protección en esta hora, en este estudio, en este repaso de escuela sabática, que tus santos ángeles y tu Santo Espíritu pueda posesionarse sobre nosotros y que todo lo errado que nosotros vayamos a hablar de pecaminosidad pueda ser extraído y que tus santos ángeles y tu Espíritu pueda tocar y mover nuestras palabras para que ellas den una palabra y un consejo de aliento y de salvación, así como tú lo hiciste. Señor, sacia nuestras almas sedientas y danos de esa agua viva, que una vez que vivamos de ella, nunca más volveremos a tener sed. Amén. Amén. Señor, bendiciones por aquellas personas que nos ven y verán esto. Pedimos, Señor, que tú toques su corazón y que tú desde ya vayas preparando el terreno para que cuando esa semilla caiga en ese corazón sediento, pueda ser un bálsamo de vida y pueda dar saciedad, gozo, paz y alegría a esa alma sedienta. Amén. En nombre de Cristo Jesús oramos porque creemos y confiamos de que tú responderás nuestras oraciones a su debido tiempo conforme a tu santa y divina voluntad. Oramos porque creemos y confiamos en ti. En nombre de Cristo, Jesús, el Padre y el Espíritu oramos. Amén. Amén. Muy bien, el título de la lección número 5 es El testimonio de los samaritanos. La lección pasada ha estado hablando acerca del testimonio de personas que estaban incluidas en el pueblo judío, como es el caso de Nicodemo, y en este caso es ahora extranacional, que son el caso de los samaritanos. Y de hecho, esta semana tiene muchas enseñanzas. Vamos a ir viendo la simbología que Jesús le da a esa agua viva, a esa agua que el Antiguo Testamento ya nos ha venido hablando. Y tomando de eso, el apóstol Juan nos menciona a Cristo como Él, como el que es el que va a aplacar la sed nuestra. Y también podemos ver la insistencia del apóstol Juan en mostrarnos a Cristo como el Mesías, a Cristo como aquel esperado de la nación judía. Y de esa manera demostrarnos que si nosotros
atendiendo a Él, atendiendo a las señales que nos da, atendiendo al testimonio aún de personas, en este caso se podría también decir gentiles, que hablan acerca de Él y dan testimonio de que Cristo es aquello que nosotros necesitamos. Y no solamente eso, también vamos a ver eh, esa disposición a ser misioneros, ese llamado que nosotros tenemos a también nosotros dar testimonio de Cristo, a dar testimonio de lo que nosotros hemos experimentado. Y bueno, vamos a comenzar leyendo el versículo de memoria para esta semana, que se encuentra en Juan el capítulo 4, el versículo 42. Micaela, por favor, ¿nos podrías dar? Sí, el versículo 42 dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Es interesante, eh, como ya les comentaba, el hecho de no solamente esperar que alguien nos dé testimonio, sino nosotros mismos tener esa experiencia con Cristo. Ujú. Y eso de dar testimonio va a surgir de ese corazón natural, de ese corazón que ha sido impregnado por el amor de Cristo. Yo quisiera dar un poquito el contexto de la historia porque se va a basar exclusivamente de Juan el capítulo 4, la historia que tal vez algunos de ustedes ya conocen. Y la lección da como un preámbulo a la historia. Y es en el sentido de la relación difícil que había entre los judíos y los samaritanos. Voy a leer lo que dice la lección porque me parece interesante la forma en cómo habla acerca de los samaritanos. Los samaritanos eran en cierta manera Israel, el reino del norte, pero que fue llevado cautivo por los asirios y después de eso ellos fueron dispersados a través de varias naciones, y de esa manera ellos fueron, se puede decir, una raza mixta del Israel con otras naciones. Entonces, no se mantuvo el linaje que debería haber sido el pueblo de Israel en el reino del norte. Entonces, ellos eran los samaritanos. Ahora, entre ellos, que tenían también su propio sistema ritual, su propio sistema de ceremonias, tratando de aún mantener sus raíces israelitas. Y ellos eran quienes se oponían en muchas ocasiones al judaísmo, al pueblo judío. En ocasión, cuando ellos quisieron reconstruir el templo, eran aquellos quienes se oponían, no permitían que el templo fuese reconstruido por ciertos prejuicios que ellos tenían. Entonces, esas cosas y muchas otras más fueron lo que desencadenó en una enemistad entre ellos, entre los judíos y los samaritanos. Y en los tiempos de Jesús esa enemistad era aún mayor, porque entre ellos no se hacían ni favores, no pedían favor el uno con el otro, eran mirados como personas desagradables que bien se puede ejemplificar en la parábola del buen samaritano, donde no se esperaba nada bueno de ellos. Y bueno, esa era la relación que se llevaba. Y bajo ese contexto está basada la historia de Juan, el capítulo 4, donde Jesús tiene esa relación con aquel pueblo que aparentemente era rechazado. Entonces es ahí donde comienza la historia que vamos a ver esta semana. Quisiera iniciar abriendo el día domingo, pero leyendo esta cita. Jesús había revelado sus más grandes tesoros a Nicodemo y a la mujer despreciada junto al pozo de Sicar, porque en esos oyentes percibió un corazón sensible y una mente abierta, un espíritu receptivo. Y eso es lo que nosotros debiéramos tener. Bien, el primer día lleva por subtítulo el escenario del encuentro. Es en sí un contexto, un preámbulo de lo que va a estar basada la historia que vamos a desarrollar.
No sé si alguien quiere comentar un poquito de ese escenario. Samuel. Sí, a mí me Ujú. gustaría resaltar la pregunta que dice, ¿cuál fue el trasfondo que llevó a Jesús a pasar por Samaria? Realmente el trasfondo es muy claro si nosotros vamos al capítulo 4, el versículo 1 al 4 del mismo libro de Juan, que dice así, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Entonces, ¿qué fue lo que lo llevó a él a tomar el camino a Samaria? Vemos que fue lo que decían los fariseos, para evitar discusiones entre un lado y el otro, ¿verdad? Que decían que Jesús bautizaba más discípulos que lo que hacía Juan. Entonces, para evitar riñas o discusiones, él decide alejarse de ese problema, alejarse y evitar un malentendido después. Y es algo que yo quiero sacar una lección muy importante para nosotros en nuestros días hoy. ¿Cuántas veces nosotros, cuando vemos o tenemos un pequeño roce, problema o algo así, cuántos de nosotros simplemente nos apartamos, nos alejamos y dejamos que siga su rumbo? Muchos de nosotros nos empecinamos, que nosotros tenemos la razón, a defender una posición que realmente no tiene mucha validez. Y vemos que Jesús se alejó, salió de Judea y se fue para Galilea, mas le era necesario pasar por Samaria. A veces nosotros dejamos que muchas personas sedientas de esa agua viva queden desapercibidas, queden sin esperanza, no conozcan esa luz, simplemente por querer defender nuestro orgullo, nuestra posición o un lugar. Entonces es una lección muy importante que debemos sacar nosotros. Alejarse muchas veces no es perder, sino muchas veces es ganar. Porque esa acción de Jesús, alejarse, más adelante en la lección vamos a ver la gran cantidad de fruto que finalmente llevó esa acción. Entonces lo principal que llevó a Jesús fue las discusiones y riñas que que los fariseos habían implantado. Muchas gracias, Samuel, por el comentario y también por la enseñanza. Tal vez hay algún detalle más, Micaela, que quiera resaltar. Voy a aprovechar para pasar a la segunda pregunta, Ujú. porque creo que de esa quedó bastante claro. Y la segunda dice, ¿cómo aprovechó Jesús esta oportunidad para entablar un diálogo con la mujer samaritana? Y de esta parte también podemos extraer varias lecciones en cómo era el método de Cristo para evangelizar. Y él usaba diferentes métodos según la persona que tenía adelante. Y justamente por bueno, para contextualizar, Jesús llega hasta este pozo de Jacob, que quedaba ahí al lado de la ciudad de Sicar, y cansado y sediento del camino, él dice, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta era el mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces, la guerra y el odio, la rivalidad era tan grande entre judíos y samaritanos que no se podían ni siquiera pedir un favor uno al otro. Sin embargo, noten el detalle, que el ofrecer de beber al viajero sediento era considerado un deber sagrado en aquellos lados, ¿sí? Un deber tan sagrado que los árabes del desierto se tomaban molestias especiales para cumplirlo. Sin embargo, este odio estaba por encima de este deber y Jesús sabía que si si él se hubiese ofrecido a hacerle un favor a la mujer, éste la hubiese rechazado.
y también la mujer no se ofreció. Por eso es que Jesús, la mejor opción para entablar una conversación con la mujer fue pedirle un favor. Dice que el Salvador estaba tratando de hallar la llave a su corazón y con el tacto nacido del amor divino, Él no ofreció un favor, sino que lo pidió. El ofrecimiento de un favor podría haber sido rechazado, pero la confianza despierta confianza. Amén. El Rey del Cielo se presentó a esta paria de la sociedad pidiendo un servicio de sus manos. El que había hecho el océano, el que rige las aguas del abismo, el que abrió los manantiales y los canales de la tierra, descansó de sus fatigas junto al pozo de Jacob y dependió de la bondad de una persona extraña para una cosa tan insignificante como un sorbo de agua. Entonces aquí Jesús ejerció un tacto, dice, proveniente del amor que él sentía por salvar a las personas. Y esto debemos llevarlo a nuestra vida también, que pedirle al Señor que nos dé ese amor por las personas y ese tacto para saber de qué manera llegar al corazón de las personas. Y no todas las personas son iguales. Hay personas que quizás a través de la salud uno le puede llegar, otras personas quizás directamente con la parte espiritual. Y yo quisiera destacar aquí también la parte mental, porque era el mediodía y la costumbre era que las mujeres buscaran agua o en la mañana temprano o al atardecer, porque al mediodía hacía mucho calor, nadie iba al mediodía a sacar agua. Sin embargo, esta mujer iba a este horario seguramente porque ella no quería relacionarse, no quería ver a las otras personas, no quería que nadie le preguntara. Podemos pensar, ella se sentiría rechazada por su condición también, que vamos a ver su condición que estaba en pecado. Entonces, ella era una mujer que se sentía rechazada por la sociedad y ella se aislaba. Pero este encuentro con Jesús cambia eso de una forma bien drástica. Y bueno, eso lo voy a dejar para comentar en los días posteriores. Cómo Cristo nos da sanidad no solo espiritual, no solo física, sino también de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestros problemas relacionales. Amén. Es interesante los comentarios en el sentido también de ver cómo es que Jesús rompe con esas rivalidades nacionales que había. A Jesús no le importaba romper con todas esas cosas con tal de llevar el evangelio a otras personas, con tal de que otra persona pueda también ser apagada su sed. Y es una gran enseñanza que nosotros también podemos sacar, como ya se comentó, el hecho de que Jesús utiliza aún eso para dar enseñanzas grandes, no solamente para los discípulos, para los judíos de su tiempo, sino aún para nosotros. No debiera impedirnos ningún tipo de disconformidad, rivalidad, para llevar a otras almas esa agua que necesitan, esa agua que nosotros tal vez ya hemos probado. Muy bien, ahora vamos a adentrarnos un poquito más en el meollo del asunto, al centro de la historia, comentando un poquito del día siguiente, que lleva por subtítulo, bueno, el día lleva por título, La mujer junto al pozo. La mujer junto al pozo. Ahora, aquí ya se está empezando a desarrollar la historia. Cristo ya se está encontrando con la mujer. Ya como leyó Micaela, Jesús lo que hace es infundirle confianza pidiéndole un favor. Algo, es interesante el método que Jesús utiliza. Cualquiera de nosotros hubiera pedido algo para que ella nos dé y de esa manera generar confianza. Pero Jesús no, Jesús apela a eso, a eso pequeño a ese pequeño favor que le podía dar, es lo que Jesús apela para poder acercarse y de esa manera tocar su corazón. Bien, no sé si tienen algún comentario, porque creo que ya se comentó un poquito de esta primera parte de este día. Entonces yo quisiera ver qué es lo que el Antiguo Testamento nos hablaba acerca del agua.
¿Qué es lo que mencionaba el Antiguo Testamento acerca de quién es ese agua y qué es lo que el resultado, cuál es ese resultado que va a traer? No sé si alguien quisiera comentar en cuanto a eso o tal vez añadir algo más a lo que ya se está comentando. Jeremías 2, versículo 13, es uno de los versículos que me gusta mucho en las Escrituras. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Mm. Entonces aquí el Antiguo Testamento ya presentaba a Dios, a Cristo, como la fuente de agua viva, en donde las personas que toman de esta fuente son saciadas, ¿sí? Como Cristo lo expresó a la mujer. Dice que quien bebe de esta fuente no tendrá sed jamás. Pero, sin embargo, la otra opción, o lo que la mayoría ha elegido, es cavar para sí cisternas, pero cisternas rotas, no retienen agua. Siempre hay que estar ahí llenándolas, llenándolas, porque no retienen el agua. Y esto podemos compararlo a buscar la felicidad o llenar ese vacío que hay en nuestro ser con cosas de este mundo, quizás con fiestas, con música, entretenimientos, películas, el dinero, posesiones. Bueno, podemos buscar llenar ese vacío interno con muchas cosas, pero todas estas son cisternas rotas, no sacian. Uno constantemente vuelve a tener sed, pero Dios ofrece ese agua viva, ese agua que sacia. Y esta era la verdad que Cristo estaba presentando a esta mujer, a la mujer samaritana. Y vemos cómo, o sea, no era una cosa nueva, es muy parecida a la historia con Nicodemos. No era una cosa nueva la que Jesús le estaba diciendo a Nicodemos de nacer de nuevo, ¿sí? El Antiguo Testamento ya presentaba este concepto, pero se había perdido de vista. Y por eso Nicodemo dice, pero ¿cómo puedo volver al vientre? Exactamente lo mismo está pasando aquí. El concepto de Dios, de Jesús, siendo el agua viva, no era un concepto nuevo, estaba en el Antiguo Testamento claramente. Ahora la mujer como que no entiende y pregunta, pero ¿cómo vas a sacar ese agua si no tienes con qué? Pensando que le estaba hablando del agua física, pero el agua que Cristo estaba hablando era ese agua, eso que llena nuestro ser, que nos podemos sentir completos. Y no hay nada más que pueda llenar ese vacío interno que Cristo Jesús. Amén. Samuel. Sí, con respecto al agua viva, como Micaela nos enseñó o nos compartió en Jeremías 2:13, da para entenderse plenamente que Jesús es la fuente de agua viva, ¿verdad? Quiero que leamos y compartir para ustedes del versículo 8 de Zacarías 14. Ahí mismo está en la lección, que hay algo muy hermoso realmente. Es una profecía de Zacarías, ¿no? Dice, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Esto es una alusión. El mar sabemos que es inmenso, ¿no? Entonces, como una alusión a cómo esa agua viva finalmente va a ser distribuida por todo el mundo. Y vimos un ápice o un poco de ello después de la ascensión de Cristo Jesús al cielo. Cómo esa agua viva se distribuyó a través de los discípulos. Y lo más hermoso es que nosotros hoy tenemos esa oportunidad de ser partícipes de cumplir esa profecía, distribuir esa agua por todo el mundo hasta que finalmente cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús, se posesione
erradicando el pecado, ahí será el cumplimiento total de esa profecía. Mientras tanto, nosotros podemos ayudar a completar y a distribuir esa agua. ¿Cuán importante es el agua? Es hermoso la ilustración que Jesús usó. Realmente nosotros sin comida podemos vivir un gran tiempo, pero sin agua es bastante difícil para nosotros vivir. El hecho de pasar un día sin beber una gota de agua es sofocante. Así debería ser nosotros también. Cuando no nos saciamos de esa fuente de vida, nuestro ser queda deshidratado, nuestra alma queda sedienta. Por Ujú. eso es que la invitación siempre será del Señor. Venid a mí, bebed, venid y bebed sin precio y sin dinero. Debemos ir a esa fuente de vida y compartir esa agua que de vida para vida. Es hermoso cómo es tan abarcante las cosas físicas tan relacionadas con lo espiritual. Y por eso la enseñanza para nosotros diaria es que nos alimentemos, que podamos suplirnos de esa agua, para que tengamos saciedad y nuestros corazones finalmente puedan estar plenos y llenos de esa agua que es Cristo Jesús, Amén. llenos de Amén. solo Cristo Jesús. Amén. Puedo completar aquí Sí. con solo un trechito que está en el comentario bíblico de Elena de White. Dice, el agua a la que se refería Cristo era la revelación de su gracia en su palabra. Su espíritu, su enseñanza, es una fuente que satisface a toda alma. En Cristo está la plenitud de gozo para siempre. Amén. Entonces, solo confirmando que solo Él puede darnos esa saciedad. El mundo es imposible. Y Salomón experimentó eso. Él experimentó todo lo que podía ofrecer el mundo, pero al final él dijo que lo que vale la pena seguir es guardar la ley y los mandamientos. Eso es la fuente de la felicidad. Es maravilloso. ¿Y quién más que Cristo ser símbolo de esa agua de vida eterna? Pareciera que la mujer está intentando evadir las enseñanzas de Cristo con preguntas que parecieran no tener mucha relación con lo que Cristo está viniendo a hablar. Sin embargo, la mujer también tenía ciertas cosas por aprender. Entonces Jesús utiliza cada momento para darle una enseñanza grande a aquella mujer. Y ahora aquí surge una cuestión: ¿qué realmente significa beber de esa agua? Juan capítulo 4, versículo 14 dice, pero el que bebiere del agua que yo le daré. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué significa beber de esa agua? Y la respuesta podemos hallar en Juan el capítulo 7, versículos 37 y 38. Y dice así, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó su voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahora, ¿qué significa eso? El mismo Jesús dice después, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua Ujú. viva. Entonces, Jesús hace la comparación de beber de él o beber del agua con creer en él. Si nosotros creemos en él, y se dan cuenta que está repitiéndose esa misma enseñanza a través del libro de Juan, creer en aquel que el Padre envió, creer en Ujú. su nombre, eso significa beber del agua de vida. Eso es lo que llena el corazón, es lo que apacigua aquel deseo anhelante que no sabemos con qué suplir. Es Cristo. Ujú. Es una gran enseñanza, grandísima enseñanza para nosotros. Muy bien, ahora pasamos al día siguiente, donde la lección nos lleva ahora a Ezequiel el capítulo 36, los versículos 25 y 27. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es la verdad que nos transmite con eso? Y volviendo a Juan 4:16, ¿cuál fue al final la respuesta de la mujer?
Voy a leer Ezequiel 36. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden en mis mandamientos, que guarden mis normas y las cumplan. Jesús, tanto a Nicodemo como a la mujer samaritana, lo que les está tratando de decir es la necesidad de una conversión, ¿sí? De una entrega completa. A Nicodemo se lo dijo como un nuevo nacimiento, a la mujer samaritana como beber del agua viva. Pero ambos querían decir lo mismo, esa necesidad de una verdadera conversión. Ahora, aquí Ezequiel nos presenta de que esa verdadera conversión, esa limpieza, también proviene de parte de Dios. No es nuestra, porque aquí viene Ezequiel, dice que Dios será el que esparcirá agua limpia, que nos limpiará. Él nos dará un corazón nuevo, Él nos dará un espíritu nuevo. Entonces la obra es de Dios. Lo único que nosotros debemos hacer es entregarnos, es decir, aquí estamos, Señor, para que hagas esa obra en nosotros. Esa es la verdad fundamental que Cristo estaba tratando de enseñar en estos dos casos y que nos trata de a nosotros también. Todos los días nos llama hacia entregarnos a Él, a convertirnos. Dice que la conversión debe ser una obra diaria. Todos los días debemos consagrarnos a Él. Y bueno, eso es lo que entiendo que Jesús quiere transmitir en estos encuentros. Amén. Samuel. Sí, solo un pequeño comentario. Realmente amé mucho la expresión, la forma como escribe Ezequiel, ¿verdad? Una forma totalmente hermosa y para alguien que está sufriendo, alguien que considera que no tiene salvación, considera que está mal, es un versículo que dará realmente ánimo y ayuda. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, seré limpiados de algunas de vuestras inmundicias. No dice eso, ¿verdad? Dice, seré limpiado de todas vuestras inmundicias. Es hermoso, realmente es maravilloso, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Muchas veces nosotros nos preguntamos o nos cuestionamos que a veces hay un ídolo que consideramos que es tan fuerte para nosotros vencerlo que es imposible. Mas sin embargo, Él lo promete, y si Él lo promete, Él lo hará. Dice que nos limpiará, nos rociará con aguas limpias y seremos limpios de todas nuestras inmundicias y seremos libres de todos nuestros ídolos. ¿Por qué? Porque pondrá dentro de nosotros su espíritu y hará que andemos en sus estatutos y guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. Realmente es maravilloso. Lo único que puede decir de estos textos es amén. Gran amor de Dios, grandiosa misericordia de Cristo Jesús por nosotros. Si nosotros no podemos, debemos permitir que lo haga, que Él ponga ese corazón limpio en nosotros, que ponga su espíritu dentro de vosotros y que nos haga andar en sus estatutos. Porque Amén. por supuesto que si por nuestras propias obras va a ser muy, muy difícil. Mas sin embargo, si Él habita en nosotros, nosotros andaremos en sus estatutos y guardaremos todos sus preceptos. Y los guardaremos y los pondremos por obra. Es un paquete totalmente completo. Él nos promete salvación, nos limpia, nos quita eso que tanto nos constriñe, eso que tanto dolor nos causa, nos quita eso. Y aún así, en vez de quitarlo, nos llena de su presencia, nos llena de su
paz, su alegría y lo mejor aún, nos ayuda con aquello que nos atañe a esta tierra, nos ayuda con aquello que tanto hemos luchado, porque Él nos ayudará a guardar sus estatutos, sus preceptos y para que de esa forma podamos ponerlos por obra. Y es un paquete que ganamos por punta y punta realmente. Es un paquete que aquí mismo, hoy, vamos a tener esperanza, vamos a tener felicidad. Nuestro rostro va a reflejar una alegría, una paz, una serenidad. Y como lo he dicho en veces anteriores, en la vida venidera tendremos mucho mejor aún. Pero lo que realmente amo y quiero que quede en sus mentes es que Él nos limpiará de todas nuestras inmundicias y de todos nuestros ídolos. Inmundicia es una de las palabras más deplorable que yo, digamos, que puedo conocer, porque se utiliza para mencionar una de las cosas más tétricas, más terribles. Sin embargo, eso es lo que tenemos en nuestro corazón y eso es lo que Él promete limpiarnos y extirparnos. Y no solo dejarnos vacíos, sino llenarnos de su espíritu, llenarnos de su amor, de su compasión. Amén. No hay duda de que Jesús estaba enseñando lo mismo que a Nicodemo. Estaba transmitiendo esa misma verdad, esa misma enseñanza que iba a llenar el corazón de aquella mujer. Y aquella mujer deseosa de conocer más se acerca a Jesús y le dice, dame de beber esa agua. Bueno, ella en ese contexto dice, para que no venga aquí a seguir sacando el agua de este pozo. Yo quisiera, antes de pasar a la siguiente parte, al siguiente día, que es el día miércoles, quiero leer ese texto en apoyo nada más de los comentarios buenos que ya se hizo. Está en el Camino a Cristo, en la página 26, dice así: el que en su corazón anhele algo mejor que lo que este mundo pueda dar, reconozca en este deseo como la voz de Dios que habla a su alma. Pídale que le dé arrepentimiento, que le revele a Cristo en su amor infinito y en su pureza perfecta. Si nosotros creemos en esta promesa, Dios la hará en nosotros. Necesitamos reconocer eso, necesitamos reconocer que necesitamos a Cristo y a nada más que a Él. Bien, vamos a pasar al día siguiente, el día miércoles, que lleva por título La revelación de Jesús. Ahora Jesús, respondiendo a ese deseo de la mujer, en el versículo 16, le va a responder de una manera tal vez un poco como que cambiando de tema, una manera distinta de la habitual. Pero en esto vamos a ver que Jesús tiene un propósito, y el propósito es darse a conocer como aquel que había sido enviado del Padre, que en cierta manera la mujer tenía ya conocimiento. Entonces, vamos a ver esto. Y ahora la pregunta aquí es, ¿de qué manera se está dándose a conocer Jesús a la mujer? ¿Y qué enseñanza tenemos en cuanto a esta respuesta? Bueno, quisiera leer aquí los versículos. Siempre es bueno leer los versículos tal cual están. Capítulo 4, a partir del versículo, vamos a leer a partir del versículo 10. En el 9 es donde la mujer le dice que cómo él le pide eso, ¿sí? Ahí en el versículo 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Cuando la mujer le ve realmente que
lo que Jesús le está ofreciendo es algo bueno, porque ella no quería seguir encontrándose con las personas y ella dijo, bueno, si no voy a tener más sed, entonces quiero esa agua para entonces me evito aquí el viaje, no veo a nadie, me quedo en mi casa. Pero ahí, cuando ella sintió la necesidad de eso que Jesús le estaba ofreciendo, Jesús toca en su punto delicado, digamos, metió el dedo en la llaga, como decimos. ¿Sí? Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Antes de que esa alma pudiese recibir el don que él anhelaba concederle, debía ser inducida a reconocer su pecado y su Salvador. Entonces, ahí Jesús, que parece que él cambia de tema, toca ahí en el pecado que esta mujer tenía. Y la mujer le responde, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y la mujer ahora le responde, reconociendo que es verdad lo que él le está diciendo, que él era un profeta. Y comienza a hacerle preguntas controversiales entre dónde hay que adorar, si los judíos dicen que allá, nosotros decimos que aquí, y comienza a hacerle ese tipo de preguntas. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué hizo Jesús para mostrar a esta mujer que conocía sus secretos? Y es justamente hablarle de eso que ella no quería hablar, de eso que ella no quería que le preguntaran, por eso que no quería encontrarse con nadie. Y ahí va Jesús. Ahora ella trata de evadir, ¿sí? Hablar más sobre el asunto. Era un asunto en el cual ella no quería tocar, no quería que se le toque ahí su pecado. Entonces comienza a hacerle preguntas doctrinales, podríamos decirlo ahí, ¿sí? Esa fue la respuesta. Y saben que esto es muy común. Muchas personas, y puede ser que nos toque, a veces cuando queremos evadir algo que nosotros debemos cambiar, cuando se nos está diciendo algo que va ahí en el fondo y toca eso más profundo de nuestro corazón, queremos evadir y sacamos algún tema polémico como para desviar el asunto. Y eso fue exactamente lo que la mujer hizo. Pero Jesús le respondió volviendo al asunto. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y para adorar a Dios debemos presentarnos limpios, ¿sí? Y esta mujer tenía algo en su vida que necesitaba ser limpio. Y ahí es donde Jesús quería llegar, darle esa limpieza, como leímos en Ezequiel. Él quería hacer esa obra en ella, le tocó su punto para que ella reconociera su pecado y recibiera de esa agua viva. Amén. Muchas gracias, Micaela, por el comentario y por el recorrido histórico que nos estás dando a través de este relato. Realmente era el propósito de Jesús llegar a su corazón. Es interesante cómo Jesús sabe llevar la situación. Sí. Él no va a contiendas innecesarias. Exacto. Él sabe cómo tratar con las personas. Él no se dejó llevar tal vez por el celo judío. Ajá. Él no se dejó llevar por una emoción, sino él vino a cumplir el propósito y lo logró. Samuel, si tal vez algún comentario más. Y si fuera así, yo quisiera que nos digas también de qué manera es que Jesús se reveló. O ¿cuál es la imagen que le mostró a la mujer diciendo, este soy yo? ¿Cuál fue? Hay una pregunta ahí mismo muy, Ujú.
interesante, llamativa. Dice, ¿cómo le reveló Jesús su identidad? ¿Cómo nos revela Jesús su identidad a nosotros hoy? Es algo a lo que nosotros debemos estar muy atentos hoy en estos días. El relato dice, y le dijo la mujer, hablando del versículo 25 y 26 del capítulo 4, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Vemos que en esa conversación, como lo comentó Mica, ellos vienen tratando diferentes temas, temas teológicos, temas de dónde debería adorarse, de cuándo, temas religiosos y mesiánicos. Y en ese llegan a este punto. Sé que ha de venir el Mesías, dice la mujer, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Como que cuando Él venga, Él nos declarará dónde va a ser el lugar de reunión, dónde debemos adorar a Dios. Y donde Jesús, el versículo 26, dice algo realmente impactante e impresionante, que esa palabra, por decir esas palabras, es que también casi lo apedrean después. Ujú. Dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Esa palabra vemos que en el hebraico ellos no utilizaban la palabra de yo soy. La palabra yo soy era unas palabras solo dedicadas, eran solo de Dios. Ningún hombre debería o debía decir esas palabras, ya que era blasfemia. Y cuando él dice yo soy el que habla contigo, la mujer cree que realmente era Dios. Entonces vemos, como hablábamos en otras lecciones, la presteza de creer, la sencillez con la que ella creyó y la prontitud con la que ella se apresuró a creer. Como entonces la revelación de Cristo Jesús fue mismo verbal, él le dice, yo soy el que habla contigo. De esa manera Jesús se revela a la mujer y de esa manera Jesús se revela a muchos de nosotros y se quiere revelar a muchos de nosotros. Amén. Lo que, lo que ella alude al decir que vendrá el Cristo, vendrá el Mesías, y Jesús mismo se le muestra a él como aquel enviado, se le muestra a él como lo que tú necesitas. Y de la misma manera es como es que Cristo se revela a nosotros también, así como dijo Samuel. Y nosotros debiéramos tener ese deseo de conocerlo, debiéramos tener esa disposición a escucharle y saber cuánto Él conoce de mi vida y cuán dispuesto está a suplir mis necesidades. Y bien, vamos a pasar al día jueves, Ujú. donde lleva por título El testimonio de los samaritanos. Ahora ya no es una sola mujer samaritana, sino son los samaritanos. Ujú. Hasta esta ocasión es interrumpido toda esta conversación por la llegada de los discípulos de Jesús que habían ido a comprar comida porque ya era el mediodía y inmediatamente ellos llegan, la mujer samaritana se va del lugar. Jesús no les da mucha explicación a los discípulos, simplemente les dice que lo que él está haciendo, esa es su verdadera comida. Entonces, ahora, la pregunta es, ¿cuál fue la acción de la mujer después de ese encuentro con Jesús? ¿Cuál fue el resultado de esa experiencia con Jesús? Esto aquí quisiera comentar y retomar el primer comentario que hice en cómo el encuentro con Jesús cambió completamente la mente y la salud mental de esta mujer. Sabemos, tuvo 5 maridos y el que ahora tenía no era su marido. Y ella se sentía rechazada por la sociedad, quería estar sola y no quería encontrarse con nadie, no quería hablar con nadie, no quería que nadie le hiciera preguntas, no quería que nadie le hablara sobre su pecado. Sin embargo, cuando se encuentra con Cristo, lo primero que ella hace es ir al encuentro de aquellos que ella misma evitaba antes. O sea, vemos aquí el cambio rotundo. Ahora ella va al encuentro de estas personas a hablarles y a darle testimonio de lo que Cristo estaba haciendo, ¿no? Y esto nos revela realmente que el contacto con Cristo puede sanarnos de cualquier trauma, de cualquier problema mental.
cualquier pecado, ¿sí? De cualquier cosa Jesús puede librarnos y limpiarnos. Y otra cosa es la prontitud para compartir con otros lo que ella sintió, ¿sí? Dice, tan pronto como halló al Salvador, la mujer samaritana trajo a otros a él. Dice que por medio de la mujer, a quienes los discípulos despreciaron, toda una ciudad llegó a oír del Salvador. Ella llevó enseguida la luz a sus compatriotas. Esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. Amén. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto, cuyas aguas surgen para refrescar a todos y da a quienes están por perecer avidez de beber el agua de la vida. Entonces, cuando bebemos de esta fuente es imposible no compartirla. Es imposible que, como dijo Jesús, esa fuente no salte para vida eterna de nosotros hacia los demás. Y esa es nuestra misión. Si bebimos de este agua, si recibimos esa fuente de vida, debemos compartirla con otros. Y eso es algo natural. Eso es, puede ser quizás el termómetro de nuestra conversión. Si estamos teniendo ese deseo de compartir con otros lo que tenemos. Ahora, si no estamos sintiendo ese deseo, quiere decir que Dios precisa hacer esa misma obra que hizo en la mujer, en cada uno de nosotros. Que debemos beber de ese agua, de esa fuente de vida, para poder compartirla y salvar a nuestros semejantes. Amén. Amén. Samuel. Todo el proceso es maravilloso, pero sin duda mi mejor parte es este final. Mi mejor parte es el poder tan impresionante y el alcance tan grande que puede llegar a tener la influencia del testimonio. Palabras bonitas y bien organizadas son buenas, mas sin embargo, el testimonio, un buen testimonio, es algo infalible, algo que no tiene cómo pararse, es algo que transmite, algo que transforma, incluso con verlo. El testimonio de esta mujer, que anteriormente muchos la veían y despreciaban, llegó a toda esa ciudad, como lo dijo Micaela, a escuchar las palabras de Cristo Jesús. Ese testimonio de esa vividez, el solo hecho de las otras personas ver a esa mujer que antes andaba con la cabeza, probablemente con la cabeza agachada, que siempre andaba escondiéndose, que no quería que nadie la viera, ahora ver a esa mujer llegando con un semblante iluminado, sonriendo, hablando a cada uno con los que encontraba de lo que Cristo había hecho en su vida, eso fue impactante para la ciudad, tan impactante que ellos decidieron salir todos, gran parte de ellos, a escuchar las palabras de Cristo Jesús. Porque, sin duda, una transformación de una vida que antes andaba en pecado y que antes andaba triste, y ahora esa transformación es algo que motiva. Porque sin duda muchos de nosotros andamos en la situación de esa mujer. Debemos permitirnos beber de esa agua de vida. Debemos permitirnos que esa agua nos limpie y nos purifique. Y finalmente, la mejor parte que yo amo realmente es dar testimonio. El hecho de dar testimonio es algo impresionante, es algo infalible. Un servicio evangelístico infalible que realmente no tiene cómo detenerse. Entonces, a veces nosotros nos preocupamos por nuestra comida, a veces nos preocupamos por algunas cosas que son tan baladíes que nos descuidamos
de lo que es realmente importante. Y por eso quiero leer para ustedes aquí el versículo 34 del capítulo 4 que dice, Jesús le dijo, mi comida es que le hagan la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa debe ser nuestra comida. Hacer la voluntad de aquel que nos envió. Debemos acabar su obra. Y por eso nosotros somos llamados a darle finalidad. Somos la generación final. Somos aquel grupo que ha sido destinado para dar el sonido certero y final a la trompeta de salvación. Debemos anunciar, alzar nuestra voz como trompeta y pregonar que Cristo Jesús hizo un cambio en nuestras vidas y que puede hacer un cambio en la vida de todo aquel que se lo permite. Debemos testimoniar de aquel que es la agua viva, de esa agua bendita. Debemos Amén. dar testimonio a todo aquel con el que nos encontremos. La mujer samaritana no solo le dio testimonio a aquellos de su grupo, no, ella dio testimonio con todo aquel que se encontraba. Y vemos que no es el único relato que tenemos en la Biblia. Con los jóvenes endemoniados gadarenos fue igual. Entonces tenemos, si ocurre y se reitera, tenemos certeza absoluta de que eso es una realidad y que será una realidad en nuestros tiempos, porque es lo que necesitamos. Jóvenes, personas, seres humanos convertidos y que su conversión sea absoluta. Que el testimonio predique más que las palabras que se digan. Que lo Amén. que nosotros hagamos, que nuestra mirada, nuestro semblante pueda reflejar que Cristo Jesús hizo un cambio total en nuestra vida. Que Él está en nosotros, vive en nosotros. Y por eso podemos dar testimonio hoy de Él. ¿Y Amén. qué estás esperando para ir a esa fuente de vida? ¿Qué estás esperando para permitirte creer en Cristo Jesús? Cuando ella creyó en ese Mesías y en ese Salvador, fue donde inmediatamente, no tuvo que esperar mucho tiempo, inmediatamente tuvo sanidad. Y fue un cambio rápido, drástico, de una mujer que subió a ese pozo con vergüenza, que subió a ese pozo con temor a que la vieran, ahora desciende de ese pozo, va de ese pozo de nuevo a la ciudad de una manera totalmente distinta. Cuando Cristo entra a tu vida, cuando Cristo entra a mi vida, Él hace un cambio irreconocible, un cambio que realmente nos transforma de una manera impresionante y maravillosa. Realmente muchas palabras sobrarían, pero lo mejor es experimentar ese cambio en nuestra vida. Lo mejor es que nosotros lo experimentemos por nosotros mismos y de esa forma después nuestro testimonio pueda ser de esa manera como la mujer samaritana. Podamos ser libres nosotros y compartir ese mensaje con aquellos que no lo conocen. Yo reitero mucho en eso, sin duda, es lo que Dios Jesús nos pide, que pregonemos el Evangelio porque fue la comisión que Él dio antes de partir de esa tierra. Id y predicad el Evangelio. Predicad no solo con palabras, predicad con testimonio, con acciones, con canciones, con diferentes maneras que nosotros tenemos de testificar de Cristo Jesús. Pero lo primordial y principal es el cambio que Cristo Jesús hace en nuestras vidas. Amén. Es nuestro reflejo, es nuestra vida, una vida entrega y total, es lo que hace el cambio, es lo que hace que nosotros finalmente podamos sonreír porque Cristo vive en nuestras vidas. Si tú estás triste y lóbrego, no esperes más. Busca a Jesús, acéptalo. Él está esperando por ti, Él está tocando la puerta. Solo permítete ser feliz. Abre la puerta y deja que Él entre contigo. Amén. Amén. Es poderoso el testimonio de esta mujer y no fue el instrumento más grande. La Biblia menciona que fue una mujer con una mala reputación, sin embargo, envolvida por
por el poder de Dios, por el amor de Cristo, llegó a ser un instrumento poderoso de evangelización. No hay duda de que la enseñanza fue la misma como a Nicodemo, como la mujer. Es necesario nacer de nuevo. Y solamente voy a reiterar este punto de aquí y respondiendo a esta pregunta, ¿cuál es la base para una vida misionera eficaz? Es eso exactamente, nacer de nuevo. Voy a leer lo que ya leyó Micaela. Dice, cada verdadero discípulo que nace en el reino de Dios, nace como un misionero. Y ese nacimiento se refiere a eso mismo, al nuevo nacimiento, al recibir a Cristo en el corazón. Y una vez que eso suceda, el testimonio que nosotros tengamos dentro, la luz que va a brillar, esa fuente de aguas vivas que va a estar en nuestro interior, no se va a poder contener. Y ese es el verdadero testimonio. Y como leyó Samuel, bendita promesa, eso no se va a quedar en una pequeña cantidad de personas. Esta gran verdad por testimonio va a llegar a todo el mundo. Es una gran promesa. Y con eso quisiera pedir si tienen algunas palabras finales. Para finalizar, quisiera leer aquí unas palabras de la inspiración. Dice, el Salvador continúa realizando hoy la misma obra que cuando ofreció el agua de vida a la mujer samaritana. Los que se llaman sus discípulos pueden despreciar y rehuir a los parias, pero el amor de Él hacia los hombres no se deja desviar por ninguna circunstancia de nacimiento, nacionalidad o condición de vida. A toda alma, por pecaminosa que sea, Jesús dice, si me pidieras, yo te daría el agua de la vida. Solo debemos responder como la mujer, Señor, dame esa agua. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Samuel, palabras finales. Creo que ya hablé mucho, pero lo único que puedo decir es que debemos aceptar esa agua hacer un efecto en nuestra vida. Debemos aceptar que Cristo entre en nosotros y limpie nuestra inmundicia. No importa cuál sea, no importa qué es lo que nos atañe. Debemos permitir que esa agua limpiadora y purificadora haga una limpieza total en nuestros corazones y que finalmente podamos sonreír como esa mujer, que sin duda sonrió de una manera que nunca antes había hecho en su vida, y ese cambio que Cristo hizo en su vida, Él lo quiere hacer hoy en la tuya y en la mía. No debemos esperar, no debemos postergar más, debemos decidirnos por Cristo, porque ¿quién está por Cristo? ¿Quién le servirá? Nosotros debemos ir y servir a Cristo, porque Él nos lavó, nos compró y nos promete salvación y una felicidad, tanto en esta tierra como en el cielo y como en la vida venidera. Que el Señor nos bendiga y que no te quedes tú con estos mensajes. Compártelos con aquel que tú consideres que lo necesita, con aquel que no consideres que lo necesita, con todo aquel que tú puedas. Compártelo con tu amigo, con tu compañero, con tu enemigo, con tu vecino, con todo aquel que esté a tu alcance. Comparte estos mensajes para que él pueda recibir ese mensaje de salvación, para que él pueda recibir esa paz de la cual disfrutó la mujer, esa saciedad de esa agua, para que aquella persona pueda recibir esa agua bendita, una agua que sacia para vida y que lo único que trae en nosotros es saciedad, bendición, felicidad y alegría. Que el Señor los bendiga. Amén. Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias, Micaela, por la disposición, por su tiempo. Y esta es la gran enseñanza. Esa es la verdad que está repitiéndose en el capítulo 4. Ya no lo conozco por tu testimonio, sino yo lo he experimentado, como respondieron los samaritanos. Verdaderamente ahora sabemos por nosotros mismos que este es el Salvador del mundo. Siempre es nuestro deseo que este programa haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Agradecer ya sus oraciones y agradecer también su apoyo para que este video pueda llegar a muchas más personas. Que el Señor los bendiga. Nos vemos hasta la próxima. IAG, juntos avanzaremos.